Anaíbi Becerril Gil. Anaíbi es doctora en Derecho y Globalización, egresada en la licenciatura en Derecho por la Universidad de las Américas, Puebla, maestra en Derecho con orientación terminal en el área de Derecho Civil por la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, doctora en Derecho y Globalización por el PNCP de CONACYT, asistente en diversos foros en materia de Derecho y Tecnologías de la Información, participante en la South School of Internet Governance, organizada por la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, en cooperación con el Centro de Capacitación de Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe, realizado en la sede de la OEA, Washington, D.C., en 2016. Asistente como ISOC Ambassador en el Internet Governance Forum 2016, realizado por la ONU en Guadalajara, México. Un programa que reconoce a jóvenes y próximos líderes con intereses, experiencia y conocimientos calificados en temas de gobernanza de Internet a nivel internacional y en entornos multiculturales. Asistente también al Simposio de Ciberseguridad de las Américas, organizado por la OEA, celebrado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en 2017. Participante desde el sector académico en la conformación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para México. Miembro de Internet Society, de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, así como de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y TIC. Entre sus áreas de conocimiento se encuentran Derecho a las Tecnologías de la Información y Comunicación, Derecho de Protección de Datos Personales, Derecho a Acceso a la Información, Gobernanza de Internet, Ciberseguridad y Derechos Humanos. Es catedrática a nivel posgrado de instituciones de educación privada y pública como son la Universidad Panamericana, donde ha impartido la asignatura Derechos Humanos e Internet, en la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, catedrática de la maestría en Derecho a la Información del posgrado de la UNAM-INAI, en materias de Derecho Comparado, Acceso a la Información y Habeas Data y Archivos Públicos, entre muchas otras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Sí se escucha? Por la hora, y bueno, acostumbrada a dar clase, prefiero estar más abajo en contacto con ustedes y ir interactuando un poco más. Voy a soltar el escalón. Que estar arriba, la verdad. Prefiero estar más cerca del público en ese sentido. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que estuvo muy extenso el currículum, ¿verdad? Pero bueno, esta Universidad del Estado de Morelos, yo creo que por ahí se pelean la UAM, porque una es Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otra es Universidad Autónoma del Estado de México, pero es Universidad de Morelos, para que rato no me reclamen que niego mis orígenes. Vamos a hablar sobre los instrumentos internacionales especializados para la regulación del ciberespacio. Y primeramente quisiera preguntarles, ¿qué entienden por ciberespacio? Porque el ciberespacio es diferente a Internet y es diferente a la www, y creo que tenemos que empezar entendiendo la diferencia entre estos conceptos para saber de qué estamos hablando. Pues no tengo alumnos que dicen, Internet es Google. Siempre que me lo dicen me da casi algo. Le digo, no, Internet no es Google, Internet es otra cuestión. ¿Qué entendemos por ciberespacio? O mejor aún, ¿para qué lo ocupamos? Pues estamos tan preocupados, ¿para qué lo ocupamos? Para divertirnos. Está bien que digan para ver Netflix, va. México es de los primeros países en ver Netflix. Horas Netflix, yo no sé a qué horas, pero trabaja la gente, pero vemos como 8 horas diarias a Netflix al día. Yo no sé a qué hora trabajamos. ¿Para qué? ¿Para qué utilizan el ciberespacio? ¿Va a haber alguna idea por ahí? Para comunicarnos. Es un medio de comunicación, almacenamiento de datos, para estar informados, pero también para divertirnos. Se vale decir para redes sociales y para ver videos en YouTube y para saber cómo se hace una lasaña en YouTube. Y sí, claro, pues ahorita ya no vemos las recetas, ya vemos el video de cómo se hace y así están aprendiendo los niños. Cómo se hace cualquier cosa lo encontramos en YouTube. Al final, creo que es muy importante entender qué es el ciberespacio para saber cuál es la importancia que tiene, porque estamos hablando hoy de este tipo de tecnología. El ciberespacio pues es un espacio global. Es un espacio global. ¿Por qué? Porque nos involucra a todos, porque estamos interconectados al final del día, porque a través de él hacemos muchas de las actividades diarias, pero también la protección de este ciberespacio, incluida la regulación que se quiere hacer de las conductas que se llevan a cabo en este ciberespacio, atiende mucho a la definición que nosotros les demos. Entonces, aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, para Canadá el ciberespacio es un lugar donde hacemos relaciones de amistad. Y ahí viene la definición. Se intercambian ideas, servicios y amistad. ¿Qué tal? Es la definición que tiene Canadá de lo que es el ciberespacio. Si nos vamos a la de Reino Unido, pues habla de una red interdependiente, de infraestructura tecnológica, de la información que incluye Internet y otras redes.
Si nos vamos a lo de Estados Unidos, dice que su sistema nervioso son las infraestructuras críticas y habla de infraestructuras críticas y que resulta el ciberespacio esencial para la economía y la seguridad nacional. Entonces, para Estados Unidos es mucho lo que es economía, es infraestructura crítica y es su seguridad nacional. Eso es como entienden ellos el ciberespacio. ¿Y cómo lo entendemos nosotros? En México, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se publicó ya va a ser un año, habla de que es un entorno digital que es global, constituido por redes informáticas y de telecomunicaciones en el que se comunican e interactúan personas, permitiendo el ejercicio de nuestros derechos y libertades, así como lo hacemos en el mundo físico. Ya ven que cada quien tiene una concepción muy distinta de lo que es el ciberespacio. Entonces, atendiendo a esa finalidad o ese entendimiento, el término de ciberespacio, es porque muchas veces los países no se ponen de acuerdo en qué es lo que estamos protegiendo o qué es lo que estamos utilizando. ¿Por qué preocuparnos del ciberespacio? Pues nada más porque la primera cosa que hacemos en la mañana es ver el teléfono, a ver qué mensajes llegaron. Y lo primero que hacemos en la noche es apagar el teléfono o dejarlo modo noche para los mensajes que lleguen en el día. Gran parte de las actividades diarias que nosotros realizamos en nuestra vida, y no solo nosotros, los gobiernos, los bancos, las empresas, gran parte de esas actividades están en ese ciberespacio. Entonces, todas las consideraciones que tienen que ver o los riesgos, amenazas que hay en torno a este ciberespacio, pues nos afectan a todos en gran medida. Somos muy vulnerables por ese desconocimiento mismo que tenemos de ese ciberespacio. Pero esta temática en torno al ciberespacio y la protección de ese ciberespacio no solo va a combinar entonces intereses políticos o económicos o técnicos, sino también es nuestro interés diario, por el hecho de compartir información, por toda esa utilidad que nosotros le estamos dando. De hecho, no sé si vieron, ayer y antier empezaron a llegar muchas noticias de que, ¿qué va a pasar con Internet hoy? ¿Qué va a pasar hoy con Internet? Que iba a ser más lento y todo el mundo se empezó a decir, no va a funcionar y breakdown de Internet el 11 de octubre. Yo dije, bueno, y se acaba el mundo, ¿qué era? El mayo, bueno, el 2012, ¿no? Decían los mayas, algo así. ¿Por qué? Porque iba a haber cambios en el sistema de nombres de dominio, iba a haber cambios en el cifrado, pero todo el mundo empezó a preocuparse, porque dijeron, las aplicaciones que utilizamos diariamente van a funcionar un poco más lento o va a haber problemas, pero eso no significa que se caiga Internet. Eso es dentro de las preocupaciones que tenemos. Y muy contrario a la creencia popular, el ciberespacio y la www, perdón, no son un dominio sin ley. Sí tenemos leyes, sí tenemos tratados que son aplicables y que es justo lo que vamos a ver aquí. ¿Qué consideraciones legales hay en torno a este ciberespacio? Primero, a diferencia del derecho civil o el derecho familiar o el derecho constitucional, las leyes o los instrumentos legales que tienen que ver con el ciberespacio no están en un solo cuerpo, no están en un solo marco, sino que abarcan muchas leyes diferentes. Es como ir armando un pequeño rompecabezas. Y ahorita vamos a ir armando ese rompecabezas. Sí, los problemas legales relacionados con el ciberespacio incluyen diversos temas, disciplinas e instrumentos legales. Justamente todas nuestras actividades, muchas de nuestras transacciones y muchas de nuestras comunicaciones están ahí, por tanto tiene que haber muchos temas. Y hay leyes existentes que sí son aplicables a este ciberespacio. Primero, en el año 2002 y posteriormente, en 2003, perdón, y posteriormente en el 2005 se llevó a cabo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En la primera fase, en Ginebra, se publica esta declaración de principios de la sociedad de la información. La finalidad es generar estos principios de cómo construir esta sociedad de la información que veíamos como un desafío para este nuevo milenio. ¿Cuál es la importancia de esta declaración? Pues que los países se sumaron para decir qué vamos a hacer con estas tecnologías, qué vamos a hacer con Internet. Estamos hablando del año 2003. Que estamos viendo que antes hablábamos de la supercarretera de la información. Entonces, esta sociedad de la información que estamos construyendo, el uso de estas tecnologías que apoyan para que llegue información a todas las personas de un modo antes no visto, ¿cómo vamos a trabajar para ello? Y justamente dentro de la declaración de principios se habla de que la sociedad de la información tiene que estar centrada en la persona. Entonces, todas las consideraciones que tengan que ver el uso de tecnologías, incluyendo Internet, tiene que estar centrado en la persona.
Ese fue uno de los compromisos de esta declaración de principios. Y se tiene que buscar que sea integradora, orientada al desarrollo y que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimiento. Esa es una de las finalidades, insisto, que los países dijeron, vamos a utilizar todas esas tecnologías para garantizar esto. Y muy importante, la Declaración de Principios de Ginebra reconoce que para la sociedad de la información, todo tiene que ser sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, respetando plenamente los derechos humanos. Y ahí es donde empezamos a ver que hay instrumentos que hablan sobre el uso de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo que la Carta de Naciones Unidas sí resulta aplicable o es conforme a los que se tiene que dirigir. Otro punto importante de esta declaración es el reconocimiento de Internet como un recurso global. Lo establece. Internet se ha convertido en un recurso global y disponible al público. Y habla de su gestión, la forma en que debería gestionarse Internet, porque sabemos que estamos hablando de una tecnología que es descentralizada, no se encuentra en un solo lugar y también pertenece a todos. Entonces, la gestión internacional de Internet debe ser multilateral, transparente, democrática y habla de la participación, no solamente de los gobiernos, sino habla de la participación del sector privado, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales. Y a partir de aquí se genera ese modelo de gobernanza de Internet, donde se establece que va a ser a través de múltiples partes interesadas la gestión de Internet, o ese modelo de multi-stakeholder justamente de gobernanza de Internet. Y habla que también dentro de la gestión de Internet debe abarcarse cuestiones técnicas, no podemos olvidar a la comunidad técnica, pero también de política pública. Y este es rápidamente el modelo de gobernanza de Internet. Todos están involucrados, los stakeholders, todas las partes interesadas, no solamente gobiernos, sector privado, sector técnico, sino incluso habla de todos los individuos. Todos tenemos derecho a participar en esta gobernanza de Internet. Y si vemos cómo se estructura un poco, vemos que en la base se encuentran ¿quiénes? La infraestructura y los estándares. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no tenemos infraestructura? Si no tenemos las antenas y los cables. Exactamente, no tenemos acceso. Se suma la ciberseguridad, se suman los aspectos legales, la protección de datos personales, el desarrollo de los derechos humanos. Son muchos los temas que se ven dentro de la gobernanza de Internet. Lo importante aquí es que todas las partes interesadas vamos construyendo y que este fue el consenso a través del cual se llegó por los países para decir cómo vamos a gestionar este bien público que tenemos. El grupo de expertos gubernamentales sobre los avances en la información de las telecomunicaciones en el contexto de seguridad internacional en el año 2003, que ese fue este grupo de expertos que reunió Naciones Unidas para justamente hablar y empezar a traer estas cuestiones de cuál es el derecho aplicable dentro del ciberespacio. En su informe del año 2013 reafirma un poco lo que venía también en la Declaración de Principios de Ginebra, que la Carta de Naciones Unidas es aplicable dentro de este ciberespacio y también resulta fundamental para mantener paz y estabilidad, fomentar un entorno abierto, seguro, estable y accesible, así como pacífico en la esfera de las tecnologías. Entonces, lo que se establece también por el grupo de expertos, no solamente de que el derecho internacional es aplicable al ciberespacio, sino que también tiene que seguirse a través de la Carta de Naciones Unidas, es un poco lo que ya habíamos hablado dentro de los principios de Ginebra. ¿Qué principios de la Carta establece este informe del año 2013? Dice, principalmente estos: igualdad soberana, solución de controversias internacionales por medios pacíficos, la abstención en las relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la no intervención en asuntos internos de otros estados. Entonces, se está recogiendo los principios que vienen en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, diciendo, es muy importante que con base en estos principios se regule el ciberespacio. ¿Qué pasa en materia de derechos humanos? Dada la importancia que tiene Internet, en el año 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas publicó y aprobó la resolución de promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. ¿Qué implica esta resolución que dice o habla de los derechos humanos en Internet?
Pues en pocas palabras reconoce que Internet es una herramienta que ha servido como nunca antes para garantizar nuestros derechos humanos, en específico la libertad de expresión y el acceso a la información. Muy importante, dice, así como los derechos humanos deben estar garantizados en el mundo físico, también deben estar garantizados en este mundo online que tenemos. Entonces, han venido otras resoluciones en el año 2014, pero esta resolución es la primera que dice, Internet es una herramienta que nos ayuda y nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos humanos y también que los derechos humanos deben estar garantizados tanto en el mundo físico como en el mundo offline. Yo sé que a partir de aquí muchas personas dijeron, bueno, la ONU ya dijo que Internet es un derecho humano, ¿cierto? Y empezaron a publicar mucho de que Internet ya es un derecho humano, derivado de esta resolución. Lo que dijo la ONU es de que una herramienta tecnológica que nos ayuda mucho al ejercicio de nuestros derechos humanos. No dijo que Internet en sí no es un derecho humano. En todo caso hablaríamos del acceso a Internet, podría constituir una forma, por el hecho de la forma que nosotros accedemos a la información a través de esta herramienta, pues justamente, insisto, es una herramienta. Incluso a partir de esta declaración, muchos países lo incorporaron dentro de sus cartas magnas y constituciones. Nosotros, por ejemplo, en el año 2013 se adiciona el segundo párrafo al artículo 6º constitucional. ¿Recuerdan de qué habla el artículo 6º constitucional? Acceso a la información, exactamente. Y la adición a este párrafo dice, el Estado garantizará el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido Internet y banda ancha. Todos nos pusimos muy felices porque dijimos va a ser gratis, no, porque dice punto y seguido, en materia de competencia tendrá que, no leyeron el punto y seguido, pero ya nos está garantizando que el Estado debe generarnos no solamente Internet, sino las tecnologías para las cuales nosotros podemos utilizar Internet, dígase los dispositivos que diariamente utilizamos. Entonces, se tiene que buscar ahí, ver hasta dónde esa reforma también puede llegar. Y bueno, ¿qué documentos de derechos humanos resultan aplicables en el ciberespacio? Y hablando justamente de la libertad de expresión y el acceso a la información. Pues bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también nos reconoce este derecho a buscar, recibir información. Y dice que todas las personas tenemos este derecho de buscar información sin límite de fronteras y por cualquier medio, ¿cierto? Cuando hablamos de que es sin límite de fronteras, imagínense, hablamos en 1966, que es el pacto. Cuando hablábamos sin límites de fronteras, ¿de qué tecnologías podíamos hablar? Telégrafo, televisión, ya estaba la televisión, no me acuerdo si era color o no, pero ya estaba la televisión. Radio, exactamente. Ahorita tenemos en la mano una tecnología que les puede brindar cualquier tipo de información en cuestión de segundos, aunque luego nos desesperamos. Pero en cuestión de segundos podemos buscar información de cualquier parte del mundo. Cuando antes solamente era la información que nos podía llegar por televisión, o la información que nos pudiera llegar por otros medios. Entonces, el hecho de que dentro del pacto se reconozca que todos tenemos derecho a acceder a la información por cualquier medio, sin fronteras, pues lo único que está haciendo es que si Internet es un medio sin fronteras a través del cual transitan grandes volúmenes de información, el hecho de que nosotros podamos acceder a esta información a través de ello también queda reconocido ahí. Este acceso general a Internet, o más bien el acceso digitalizado a toda la información, que se considera protegido por el derecho de buscar, recibir y difundir información, que no solamente se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el mismo Pacto de San José lo establece, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también habla, y la Carta Africana sobre Derechos Humanos de los Pueblos también habla de este derecho de acceso a la información. Entonces, es eso, tenemos instrumentos de derechos humanos que nos reconocen muchos derechos. Lo único que estamos haciendo es que ese reconocimiento lo estamos migrando a una tecnología que nos está ayudando a garantizarnos estos derechos. Y el derecho a la privacidad. Aunque no lo crean y mucha duda hay sobre eso, no, sí, la privacidad todavía existe en el ciberespacio. Y desafortunadamente somos muchas veces nosotros mismos quienes violamos la privacidad de otros. Pero dada la importancia de las declaraciones de Edward Snowden sobre la forma en que el gobierno de Estados Unidos estaba trabajando con las empresas de servicios de Internet para vigilar no solamente a ciudadanos
estadounidenses, sino incluso a líderes internacionales, o como le han denominado por ahí el efecto Snowden. Se aprueba esta resolución de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Incluso se nombra un relator especial del derecho a la privacidad en la era digital. Y aquí quiero hacer una diferencia. Primero, muchas veces confundimos la protección de datos personales con nuestro derecho a la privacidad, y son derechos diferentes. El derecho a la privacidad es ese derecho que nosotros tenemos, esa esfera íntima en donde no queremos dejar o que nadie sepa, que no queremos dejar entrar a nadie. Es esta esfera íntima o es esta esfera, incluso hablamos de la vida familiar en algunos documentos, en que no queremos dejar entrar a nadie. Por ejemplo, las cosas que ustedes hacen dentro de su casa se considera algo privado o algo público. ¿Y por qué lo publican en redes sociales? A los que lo publican, nada más. Pero bueno, entonces, esta esfera íntima que tenemos nosotros, que incluso es el que podemos tener pensamientos que no se los compartimos a nadie, que son íntimos, es esa esfera de privacidad. Mientras que la protección de nuestros datos personales va a ser esa autodeterminación informativa que nosotros tenemos. ¿Qué implica eso? Pues esa autodeterminación informativa es el reconocimiento de que nosotros controlamos a quién entregamos nuestra información. ¿Quién la va a tener? ¿Con qué finalidades? ¿Cuánto tiempo la va a utilizar? Y hay otros derechos que podemos ejercer. Entonces, sí hay diferencia entre esa esfera íntima de nuestra vida que queremos proteger del conocimiento público a la información que nosotros tenemos, que nos identifica, nos hace identificables, y que esa autodeterminación informativa nos da el poder de nosotros determinar quién la va a tener y quién no va a tener. Entonces, el derecho a la privacidad está reconocido también en diversos instrumentos de derechos humanos. En esta resolución de derecho a la privacidad de la era digital, lo que hacen Naciones Unidas es eso, es reconocer que al amparo de los derechos o del derecho internacional de los derechos humanos, los estados tienen esta obligación de respetar la privacidad de los individuos. Y no solamente va a ser la obligación de los estados de respetar nuestra privacidad, sino también de velar porque terceras personas no violen esa privacidad. Y esto no solo en el mundo físico, sino también esto va a ser en el contexto de las comunicaciones digitales y en la protección de datos personales. Entonces, aquí también tenemos ese reconocimiento de un derecho humano que ya tenemos reconocido, pero lo único que está diciendo la ONU es este derecho también debe ser protegido en el entorno digital, dígase ciberespacio. Y creo que este es uno de los derechos que más se violan en el ciberespacio. Más allá de los delitos que puede hacer el phishing y que puede hacer el grooming y todo, sí, creo que es uno de los delitos que más se viola. ¿Por qué? Porque estamos normalizando mucho una conducta que no debería ser, que es ver las comunicaciones privadas de otras personas. WhatsApp, Facebook, y se los comento porque lo primero que me preguntan cuando damos pláticas en otros niveles, dicen, ¿cómo puedo entrar al Facebook de mi novia? O estás violando el derecho a la privacidad, ¿cierto? Las comunicaciones privadas, las comunicaciones son privadas. Siempre sucede, y en verdad es el delito más, es más, te voy a poner así de fácil. Vienen en el metro y está haciendo un WhatsApp alguien más y no puedes evitar agarrar y te enteras de todo. A ver, son comunicaciones privadas. Y la Corte ha sido muy, hay unas tesis de la Corte muy interesantes donde habla, primero hace una analogía muy interesante del correo postal y el correo electrónico. Otro dice, todas las comunicaciones, con independencia del medio a través del cual se estén dando, todas las comunicaciones están protegidas por este derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Todas. Entonces, se los dejo ahí luego para que pensemos un poco, porque directa o indirectamente estamos normalizando mucho una conducta que si nos vamos un poco más estrictos, puede decir que terminas violando derechos humanos de otra persona o la privacidad de otra persona por querer entrar a ver correos o comentarios en WhatsApp o Facebook que no son para ti, por tanto están protegidos por la inviolabilidad de las comunicaciones. Deberíamos hacer una encuesta en México para ver cuántos son en esos delitos. Otro argumento en torno a la privacidad, y que también se ha analizado en este documento de privacidad en la era digital, es qué pasa
entre la privacidad y la seguridad. Muchas veces se habla que el uso de sistemas de vigilancia en masa fomentan la seguridad, ¿cierto? Nosotros salimos a la calle y podemos ver muchas cámaras. Y también hay estudios que demuestran que cuando las personas se encuentran bajo cámaras, cambian su comportamiento. Exactamente. Entonces, cuando ustedes entran y pueden ver una cámara, tal vez no van a hacer lo mismo que pueden hacer si no sabes exactamente si hay cámaras. Y este es otro argumento importante porque este punto se ha debatido mucho, sobre todo en estas resoluciones de privacidad de la era digital, donde Naciones Unidas dice, bueno, sí, la vigilancia debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pero también reconoce que hoy, más que nunca, los gobiernos tienen esta gran posibilidad de vigilarnos en masa. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha vuelto muy accesible, porque el medio de hacerlo es muy fácil, y al final del día esta medida también tiene que estar ajustada a estos principios. Y en alguna de las resoluciones que ha emitido en ese punto dice, incluso la mera posibilidad de que se genere un sistema de vigilancia en masa puede llegar a constituir una violación a la privacidad. Ni siquiera que ya se implante, sino la mera posibilidad de que se llegue a construir un sistema de este sentido. ¿Por qué? Porque puede condicionar a las personas a cambiar su forma de actuar. Y eso también puede violar muchos derechos. Pero si nosotros sabemos que nos están vigilando en cada actuación que hacemos en el ciberespacio, tal vez no vamos a buscar cierta información y estaríamos limitando nuestro propio derecho de acceso a la información. O tal vez no vamos a buscar ciertos temas de salud. ¿Y qué pasa ahí? Pues también podemos nosotros teclear y a lo mejor buscar clínicas o formas de detectar VIH, pero sabemos que estamos vigilados en cada uno de esos clics que damos y que nos pueden identificar. ¿Y qué va a pasar? No lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros mismos estamos por ahí bloqueando estos derechos. La privacidad y el hecho de que podamos tener esta libertad en Internet replica en muchos derechos, incluso también para muchas personas que trabajan diariamente en regímenes autoritarios buscando o defensores de derechos humanos, que sabemos que muchas veces el anonimato puede ser la diferencia entre que vivan o no. Entonces también mucho se ha hablado sobre esta importancia del anonimato en el ciberespacio, porque dicen, bueno, el anonimato, como todo, puede ser utilizado para el bien y para el mal. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos atrás de una computadora y expresemos ciertas ideas y que sepamos que no saben quiénes somos, nos ha llevado también a otras situaciones como hay bullying o hay otro tipo de situaciones que se pueden dar. Pero para personas que son luchadoras de derechos humanos, el hecho de poder mantenerse anónimos al emitir sus mensajes es una forma en que están explicando lo que está pasando en sus países, pero también una forma de poder resguardar su vida. Incluso, en esencia, la red Tor, o la famosa Deep Web, la finalidad de Tor era poder mantener ese anonimato en Internet. Y la finalidad que se hizo justamente era pensando de que hubiera personas que por ciertas circunstancias tuvieran que mantener el anonimato a través de este espacio y que Tor pudiera garantizar esto. El gran problema es de que hemos utilizado ese anonimato para otras cuestiones, pero lo mismo hacemos en la red que se ve. Entonces, el anonimato en relación a la privacidad, la seguridad, también tiene mucho que ver. En relación a la cultura de seguridad cibernética, hay resoluciones que también ha emitido tanto la ONU como la OEA, reconociendo la importancia de generar esta cultura de seguridad cibernética. Y no es algo nuevo. De hecho, vemos las primeras resoluciones desde el año 2003 que hablaba de esta creación mundial de la seguridad cibernética. La primera resolución fue dedicada a sistemas y redes de información y la siguiente a la protección de infraestructuras críticas. ¿Qué sucede aquí? Pues bien, justamente teniendo en mente cómo va desarrollándose la tecnología y que en muchos casos hay países y hay personas que no están totalmente capacitadas y que no han desarrollado cierto nivel de tecnología o conocimiento en la tecnología, se hacía esta prevención de que necesitamos generar toda esta cultura de seguridad en torno al uso que se le está dando a estas tecnologías. La OEA, por su parte, también ha emitido tanto el desarrollo de una estrategia interamericana para combatir amenazas de seguridad cibernética como una estrategia interamericana
integral de seguridad cibernética. Y cabe decir que la OEA ha estado trabajando muy arduamente con los países de la región para el desarrollo de sus estrategias nacionales de ciberseguridad, llevando a cabo también reuniones y también llevando a cabo este trabajo para que los países entiendan cuál es la importancia de mantener este entorno seguro. Y bueno, dentro de los documentos que hablan sobre la seguridad en el ciberespacio, más allá de la ciberseguridad, está el manual de Tallinn. ¿Si alguien ha escuchado hablar de él? Bueno, entonces lo pasamos y ya. No, no es cierto. Es que vi que todos dijeron que sí, y ya se me están durmiendo. Ok. Justamente, reconociendo cuáles eran estos grandes retos que se tienen en el ciberespacio, sobre todo con el aumento de actividades maliciosas que se están llevando a cabo en el ciberespacio y el impacto que estas actividades maliciosas pueden tener, es que se junta un grupo de expertos y el Centro de Excelencia de Defensa Cibernética de Tallinn, Estonia, organiza este proyecto y se publica el manual de Tallinn. El manual de Tallinn, que ahorita ya está en su edición 2.0, como llama el manual de Tallinn 2.0, el primero hablaba sobre la ley aplicable a conflictos armados en el ciberespacio, que son muchas de las consideraciones que todavía no se han logrado armonizar. Y el segundo habla sobre cómo o todas las operaciones cibernéticas que no forman parte de un conflicto armado, pero que se pueden llevar a cabo en un ciberespacio. Son cuestiones que todavía no hemos logrado concluir, todavía son materia de mucha discusión por los países, cuál es esa ciberguerra que mucho se habla, cuál es ese ciberterrorismo, cuál es la forma en que se puede un Estado defender o alegar defensa propia cuando llegue un ciberataque de otro Estado. Muchas veces, por ejemplo, puede que salga un ciberataque de un Estado A, pase por un Estado B y le impacte a un Estado C. Entonces, esa responsabilidad, más allá de a quién se le puede atribuir, porque también muchas veces es muy difícil determinar quién pudo haber o quién tiene la atribución, a qué se le puede atribuir este ciberataque, pero también las formas en que se llevan a cabo. Entonces, son muchas implicaciones que se están analizando en estos documentos. Se ha hablado mucho del manual de Tallinn, pero algo muy importante, y lo dicen los mismos autores, esto no tiene la finalidad de ser un documento obligatorio a nivel internacional, solamente se hace este estudio de cómo nosotros consideramos, insisto, son consideraciones de